noche terrorífica más acá en la cabina del horror, una producción de Horror Hazard. Estamos muy emocionados y esperemos que les guste mucho el programa del día de hoy. Qué rápido que pasa la semana, otra vez viernes, y eso significa que hay programa. La verdad es que estoy muy feliz de estar con ustedes y que gracias a ustedes seguimos acá en la cabina del horror. Vamos a pasar a una sección que a mí me gusta muchísimo porque aprendemos y conocemos, pero esta tiene un toque especial, tenemos una pincelada extra de talento. Vamos a ir a la sección de arte y horror a conocer algo diferente que no hemos traído en esta sección. Vamos a conocer el talento de Tatiana Mora. Buenas noches, mi nombre es Tatiana Mora, soy técnica de manicure y pedicure graduada en el INA, tengo 3 años de emprender mi negocio propio, realizo todas las técnicas que existen sobre uñas, pero me especializo en la técnica de mano alzada. Para que más o menos me entiendan, mis clientas me envían una imagen o una idea sobre lo que quieren que les dibuje, y yo lo realizo con pinceles y pinturas especiales. Por ejemplo, estos dibujos que tengo por acá, yo los realizo con este pincel y los veo desde imágenes que bajo por internet. Me encanta dibujar y para mí las uñas son un arte. Trato de actualizarme con respecto a todas las técnicas que salen nuevas. Soy vecina de Acerrí, Desamparados. Tengo un espacio en mi casa en donde atiendo a mis clientas, pero también realizo a domicilio. Me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook como Tatis Nails y en Instagram como Tatis Mora Gamboa. También me pueden localizar al 7286-9892. Agradezco su atención. Saludos. Hola, buenas noches Costa Rica. Voy a hablar acerca de ufología, pero de antemano les aclaro de que no soy un experto en el tema, así que solo les voy a hablar en base a la modesta cultura que manejo al respecto, y lo voy a hacer en 4 videos. Como muchos sabrán, la ufología se basa en tipos o fases, los cuales fueron dictados en su comienzo por el ufólogo Joseph Allen Hynek, y desde entonces han ido estas categorías de ufología creciendo y complejizándose, pero lo que voy a hacer yo es hablarles acerca de las 4 primeras etapas o fases. Y lo que voy a hacer entonces es hablarles en cada video de cada uno de los tipos o fases, al menos los 4 principales, los 4 primeros. Y lo voy a hacer por medio de ejemplos, o sea, que en cada uno de los videos les voy a rememorar un caso enigmático que representa cada uno de los 4 primeros tipos o fases. Entonces hoy les voy a hablar acerca de un ejemplo de encuentro en la primera fase, pero antes de explicarles el en qué consiste la primera fase, tengo que dejar en claro el significado de la palabra ovni, que no es una palabra, sino que son 4 letras y cada una representa una palabra en sí misma. Y la frase en total que conforman estas 4 palabras es objeto volador no identificado. Por lo cual, cuando hablamos acerca del fenómeno ovni, simplemente nos referimos a cosas que surcan los cielos y que no sabemos lo que son. Algunos parecieran ser aeronaves y otros parecieran ser efectos lumínicos. Respecto a los primeros, de ser aeronaves, se desconoce si serán tripulados por extraterrestres o seres de otra dimensión, o tal vez serán tecnología de punta de alguna nación que no ha revelado sus avances públicamente. Y también existe la posibilidad de que sean humanos que vienen desde el futuro. Y respecto a los segundos, los que parecen ser más que aeronaves, efectos lumínicos, se desconoce a la naturaleza a la cual responden dichos fenómenos. Y ahora sí, después de haber aclarado el significado de la palabra ovni, voy a explicar lo que es el encuentro en la primera fase. Bien, la primera fase consiste en un avistamiento, tan solamente eso, pero no de un ser criptozoológico, sino que
el avistamiento de un ovni. Y la principal característica de un encuentro ovni en la primera fase es que estos se basan simplemente en el testimonio de alguien quien dice haber visto algo extraño en los cielos, aunque las cosas han cambiado en estos últimos tiempos, ya que hay que tomar en cuenta de que la ufología moderna nace en el año 1947, pero hoy en 2021 las cosas son muy distintas, ya que nosotros cuando salimos a la calle, si vemos algo extraño en el cielo, podemos sacar nuestros móviles y capturar una fotografía o grabar un video de forma instantánea, pero antes, décadas atrás, eso era impensable, por lo cual en principio el encuentro en primera fase se basa simplemente en el testimonio de un avistamiento. En el video del próximo viernes, donde comentaré la segunda fase, voy a entrar más en detalles en lo que significa filmar un video o capturar una fotografía, debido a que al hacerlo ya nos estaríamos entrelazando entre la primera y la segunda fase. Pero entonces, repito, y disculpen por ser tan reiterativo, pero quiero que esto quede en claro, la primera fase o etapa consiste simplemente en eso, en un avistamiento y el reporte de dicho avistamiento y nada más. Y el caso que voy a comentar a modo de ejemplo es uno que sucedió en junio de 1947 y sucedió en el estado de Washington, en Estados Unidos. Y lo que sucedió en aquella ocasión fue que algunas semanas antes un avión desapareció, por lo cual para el 24 de junio se organizó una búsqueda de dicho avión, que iban a buscarlo en un lugar que se conoce como el Monte Rainier, debido a que posiblemente en ese lugar el avión fue que desapareció. Y sucedió que mientras se realizaba esta búsqueda, uno de los aviadores de nombre Kenneth Arnold, que era un piloto civil, dijo de que a lo lejos vio 9 objetos desconocidos. Y sucedió que cuando este piloto, Kenneth Arnold, volvió al aeropuerto de Tacoma, en Washington, los periodistas que estaban esperando noticias sobre el avión que andaban buscando se acercaron a consultarle sobre qué fue exactamente lo que dijo haber visto. Y Kenneth Arnold les dijo de que eran unos objetos que se desplazaban como un plato cuando rebota sobre el agua, cuando lo arrojas con fuerza, por ejemplo en la orilla de un río o en la orilla de un lago. Y fue debido a que Kenneth Arnold ocupó la palabra plato que los periodistas llamaron platos voladores a los objetos que él dice haber visto, siendo que en realidad no quería decir de que esos objetos parecieran platos, sino que él se refería a que el desplazamiento de esos objetos era como platos rebotando sobre el agua cuando lo arrojas en la orilla de un río o de un lago. Y es considerado este avistamiento, el de Kenneth Arnold, como el más importante en la primera fase, debido a 2 razones. Por un lado, es que fue el primer caso reportado en la historia de la ufología moderna, y por otro lado, debido a que gracias a su reporte se comenzó a llamar a todos los objetos extraños que surcan los cielos como con el título de platillo volador. Y bien, ese fue el video del día de hoy, donde les intenté explicar en qué consiste un encuentro ovni en la primera fase, por medio del ejemplo del caso del avistamiento de Kenneth Arnold. Y ahora, la próxima semana, les voy a hablar acerca de un encuentro de la segunda fase. Así que hasta entonces me despido, mandándoles a todos un cordial saludo desde acá, desde Chile. ¡Pura vida! Adiós. Ahora quiero hacerles la pregunta de la noche. Prepárense para esta pregunta. ¿Cómo se imaginan las películas de terror de aquí a 10 años? ¿Qué se imaginan ustedes? Si ahorita están, bueno, no voy a decir la palabra, pero si ahorita les cuesta o es algo complicado para los productores y directores en esta era actual, porque el agua tibia ya se inventó, digamos, y tratar de sacar cosas nuevas, y vea que ahorita, que no es que estoy en contra, pero ahorita están sacando remakes, que nuevas adaptaciones, que agregándole más a la saga. En 10 años, ¿qué podríamos esperarnos? Esa pregunta está más difícil que, no sé, o sea, eso es como una paradoja porque... No me lo imagino, es muy complicado.
¿Ustedes qué opinan? Ok, yo me imagino dos escenarios. Ajá. Un escenario, ok, como hemos visto, la tecnología va avanzando como a 20 pasos de uno, ¿verdad? Ujú. Entonces puede ser que se descubran cosas nuevas, efectos nuevos, Ok. yo no sé, y que pues sea un Sí, terror claro, muy sí, diferente sí, y sí. bueno. Y otros escenarios que no tengan nada que poner, entonces se pongan a hacer como Como el remakes. remake y todo de Annabelle y de que It y que aquí, que allá y no sé qué. El tercer remake de It. Sí, sí, el tercero. Entonces sí, no sé, dos escenarios tengo yo. Sí. Yo lo que iba a agregar es que el terror siempre ha sido parte de los seres humanos desde que existimos. No necesariamente nos tiene que gustar el género del terror para poder vivir terror real, ¿verdad? Entonces, el terror que vive una persona frente a un hecho, una situación, puede ser diferente para otra persona. Sí. A lo que voy con todo esto que estoy diciendo es que hay muchas historias nuevas que pueden entrar, digamos, Sí, para claro. crear nuevas películas. O sea, yo sé que ya conocemos la misma fórmula de siempre y todo esto, pero yo creo que agregando técnicas nuevas, tecnología nueva, historias nuevas, porque historias siempre son diferentes, o sea, a fin de cuentas, ¿cuántos cantidad de seres humanos hay en el mundo? Entonces imagínense sí. la cantidad de historias nuevas que Tiene se podrían... muchísima razón. Leyendas. De hecho, Todo, vean, yo todo. estaba tratando de organizar mis ideas porque la pregunta se las trae, es una pregunta muy, muy compleja. Y quiero hacer una analogía, tal vez aquí a los que les gusta mucho la música, y es que hace unos años, tal vez nos ubicamos en los 50, la música comenzó a cambiar, ¿verdad? Comenzó a implementarse otro tipo de cosas. Un ejemplo es la guitarra, ¿verdad? Cómo fue cambiando del blues, después el jazz se le metió otra cosa, después migró al rock and roll, el rock and roll pasó al rock, el rock se derivaron el hard rock, el nu metal, y comenzaron a salir un montón de géneros saliendo de una misma base, que es una guitarra, por ejemplo. Entonces creo que el terror en unos 10 años va a estar todavía en esa etapa de evolución como la música. Ahorita tal vez muchos escuchamos, no sé, muchos escuchan el reggaetón, ya no es reggaetón, ahora se le llama música urbana, ¿verdad? Entonces, el arte, el cine, que es un arte, va evolucionando con el tiempo. Y sea para bien o para mal, yo en 10 años lo veo muy diferente a como es actualmente. A nivel de historia, a nivel de efectos, a nivel de complejidad tal vez de la historia narrativa que se presente, creo que puede cambiar muchísimo si se sigue por la senda de la evolución. Creo que eso es como lo que yo trato de decir. Si ustedes piensan ahí, nos pueden ir comentando ahí abajo en la cajita. Pero hablando de la evolución y de recordar los orígenes del terror, quiero que vayamos a la sección de un día como hoy, haciendo énfasis en lo importante que es recordar nuestro pasado. Porque un día como hoy, 26 de febrero, se estrenó El Gabinete del Dr. Caligari en 1920. Podemos a pensar 101 años. ¿Perdón? 101 años. 101 años de haber sido estrenada esta película que fue precursora de muchos, de esta película que es de expresionismo alemán, que venía naciendo el cine, venía creándose ese terror, ¿verdad? Que tal vez en la actualidad muchas personas ven esta película del Gabinete del Dr. Caligari y se duermen y se aburren, pero ahí es donde inicia el terror. Y creo que la sección de un día como hoy siempre es importante porque es bueno saber de dónde vienen las raíces del terror. Un día como hoy, pero de 1920, se estrenaba El Gabinete del Dr. Caligari por Robert Wayne. El Dr. Caligari, dueño de una de las atracciones de una feria, exhibe en público a un sonámbulo capaz de predecir el futuro de las personas. Las predicciones y una serie de asesinatos desatan las sospechas sobre el doctor y el sonámbulo. Un día como hoy, pero en 1944, se estrenaba The Uninvited por Lewis Allen. Un compositor y su hermana descubren que la razón por la que pueden comprar una hermosa mansión gótica en la costa a muy bajo precio es el pasado desagradable de la misma. Un día como hoy, pero en 1968, se estrenaba Twisted Nerve por Roy Bolting. Martin, bajo el nombre de Georgie, que se hace pasar por un retrasado mental con el fin de estar cerca de Susan, la cual es una chica que se ha encaprichado, mata a todos aquellos que se crucen en su camino. Un día como hoy, pero en 1982, se estrenaba Evil Speak por Eric Weston. Un cadete militar marginado recurre a una forma de convocar demonios y lanzar hechizos sobre sus torturadores a través de su computadora. Un día como hoy, pero en 1988, se estrenaba Alien from L.A.
por Albert Puig. Un adolescente nerd busca a su padre arqueólogo desaparecido y se topa con una extraña civilización subterránea. Un día como hoy, pero en el 2002, se estrenaba The Mangler 2 por Michael Hamilton. Un adolescente descarga por error el virus informático Mangler 2.0 en el nuevo sistema informático de vanguardia de su escuela secundaria y desata el infierno. Y para finalizar, un día como hoy, pero en el 2011, se estrenaba 51 por Jason Connery. Cuando a los periodistas se les concede acceso a la base de la Fuerza Aérea del Área 51, una violación de la seguridad convierte a la base protegida del gobierno en un horrible destino de terror. Bienvenidos, amantes del terror. El día de hoy visitaremos el castillo de Cháchtitse. Este castillo se encuentra en el poblado de Cháchtitse, en la región de Trenčín, al oeste de Eslovaquia. Después de su construcción y a través de los años, el castillo fue poco a poco cambiando de dueños, hasta llegar a estar bajo el dominio de la condesa Isabel Báthory. Si usted se pregunta por qué este castillo se considera un lugar embrujado, la respuesta la va a encontrar en ella. Isabel Báthory nació en 1560 en el Reino de Hungría, como miembro de una de las familias más adineradas y, por ende, más poderosas de toda Transilvania. Se casó a los 20 años con su primo Francisco Nádasdy, quien se encargaba a ir de combate en combate, empalando a todos sus enemigos de guerra, por lo cual su apodo acabó siendo el Caballero Negro. Bajo circunstancias muy extrañas y siniestras, Francisco Nádasdy falleció a una muy corta edad, dejando a su esposa viuda a los 44 años. Y es que es este justamente el momento clave en la vida de Isabel que hizo que ella perdiera la cordura. Recién fallecido su esposo, lo primero que hizo la condesa fue sacar del castillo a toda la familia de Francisco, para así poder castigar físicamente a todas las sirvientas que ella consideraba que no se habían comportado apropiadamente. Según se dice, la condesa Báthory estaba tan obsesionada con la juventud y la belleza, que comenzó con la ayuda de sus sirvientes a capturar a niñas y adolescentes de las cercanías para poder torturarlas y asesinarlas. Y como si eso no fuera suficiente, ya muertas, las desangraba y con su sangre practicaba ritos de brujería para, según ella, mantenerse joven y bella. A pesar de que no se puede decir una cantidad específica, se cree que la condesa Isabel Báthory es la culpable de la muerte de más de 800 mujeres dentro de este castillo, lo cual significa que ella es, hasta el momento, la asesina en serie con más víctimas en la historia de la humanidad. Se le conocía como la Condesa Sangrienta. Isabel y todos sus sirvientes fueron llevados a un juicio por sus crímenes, el cual le costó la vida a todos sus colaboradores. Pero ella, en condición de nobleza, no podía en este momento y espacio simplemente ser sentenciada a muerte. Es por esto que se decidió encarcelarla. Pero no iba a ir a cualquier cárcel, ya que era parte de la nobleza. Se decidió que se iba a poner en cárcel dentro de su propio castillo. Es por esto que, después de este juicio, la condesa Isabel
Bathory fue puesta dentro del castillo Cháchtitse. Se sellaron todas las ventanas y todas las puertas, dejando solamente un agujero para recibir alimentos. La condesa murió en 1614 tras 4 años de confinamiento. Después de todos estos acontecimientos, se podría decir que al castillo le pasaron muchas cosas. Pasó por muchas remodelaciones según iban avanzando los tiempos, y hasta fue invadida por un grupo de rebeldes que se encargaron de dejar en mal estado su infraestructura, hasta que en el año 1799 sufrió un grave incendio que lo quemó casi por completo. Y no fue hasta el 2014 que se decidió preservar lo poco que queda de las ruinas de este castillo como una atracción turística, especialmente para todas aquellas personas que juran que el terreno del castillo aún es recorrido por el sangriento, cruel y peligroso espíritu de la condesa Isabel Bathory, además de los espíritus de todas sus víctimas letales. Independientemente de si estos espíritus realmente están en el terreno, ¿sería usted capaz de entrar en estas ruinas, sabiendo que en ellas fallecieron más de 800 personas? Déjenos sus comentarios. No olvide darle me gusta al video y suscribirse al canal. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video de Lugares Embrujados. Y los que ya han venido por acá pueden estar imaginándose en dónde estamos. Y los que no, entonces los invitamos a venir a Hopplers a tomarse una cervecita artesanal o una pizza o cualquier cosa. Que hay de hecho, muchísima ahora que variedad. venía para acá, bueno, ustedes han visto que estos días ha hecho mucho calor. Sí. Yo venía para acá y la persona que nos atiende acá, que es súper buena gente, para cuando venga se sientan como bien recibidos, le digo, tengo mucha sed, pero no quiero lo típico, ¿verdad? Entonces me ofreció una cerveza, porque para refrescante y también sabor cerveza, de sandía. Vieras que bueno, para aquellos que no son muy amantes, yo sí soy amante de la cerveza. Yo fuerte no, también. pero con solo que sí me dijo que era de sandía, me dieron Sí, sí, digamos, no es para los amantes de tal vez de los refrescos tirando cerveza, esto es para ustedes, la verdad que hay demasiado, y era canadiense, eso es importante. Una vez vine aquí con un amigo, Juan, saludos a Juan, y vimos el menú de todas las cervezas y habían belgas, alemanas, estadounidenses, de la casa también, de un montón de países, y son buenísimas, son muy muy ricas. Y también tienen como una zona, ¿qué se puede Terraza, decir? una terraza. Una terraza con una fuente y todo, y Muy, unos muy foquitos chiva, de muy los más chiva. chivas para venir a la noche, entonces apenas para venir con amigos. Algunos de ustedes se acordarán que hace un par de semanas, durante el programa de la Cabina del Horror, les presentamos un tráiler de una película de terror costarricense. Varias gente se sorprendió porque desconocían el título de esta película, que sería Paroniria. Como les comentábamos, es costarricense. Hace tiempo no salen, ¿verdad?, películas de terror acá en Hace Costa Rica, bastante, ¿verdad? creo que, vamos a ver, no quiero sonar despectivo ni que mis compatriotas me asesinen, pero el cine de Costa Rica todavía está empezando, por lo que no se experimenta con muchos géneros como el terror, como la acción, sino como dramas y comedias, porque es como la manera de iniciar el cine, creo que en Costa Rica, que es ese camino que se dirigieron, entonces creo que el terror está bastante bien. Exacto, entonces nosotros estamos muy contentos porque está saliendo un terror desde nuestro país. Entonces tuvimos la oportunidad de hablar con el director Javier Sosa y con la actriz Carla Bermúdez. Ellos nos comentaron un poco más sobre la historia de la película, qué sorpresas nos van a traer, cuándo podría estarse presentando en los cines. Entonces vamos a pasar a esta entrevista. Bienvenidos a nuestra sección de entrevistas, una producción de Horror Hazard, y esta entrevista viene gracias a San Pedro Cinemas y Hopplers, que es el lugar donde nos encontramos actualmente. Hoy me acompañan dos grandes personas: Javier Sosa, director de la película Paroniria, película costarricense, y Carla Bermúdez, que es la persona que protagoniza a Lili.
Chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, contentísimos de estar acá compartiendo con ustedes. Qué gusto tenerlos por acá. La verdad es que nosotros nos sentimos muy halagados que aceptaran esta entrevista. Y para Oniria, bueno, es una película que están esperando mucho. De hecho, yo hablaba con Carla de que cuando pusimos el teaser, varias gente nos preguntaba y nos decía, qué chiva, es una película costarricense, ya queremos verla, cuándo la van a transmitir, todo, ¿verdad? Pero quiero preguntar, ¿de dónde surgió para Oniria? O sea, ¿cuál es su historia, el por qué hicieron esta película? Bueno, voy a empezar yo, porque soy la mujer. Nada que ver. Paroniria nace después o en medio de un proyecto en el que estamos trabajando Javi y yo en Jacó, precisamente, hace un tiempo atrás. Y en medio del proyecto, en los ratos libres, pues Javi y yo nos sentamos a conversar. De hecho, la idea nace a raíz de Javi. Y por ahí empezamos entonces a unir mentes, a intentar ver cómo podíamos en medio, ¿verdad?, de un tema nacional realizar un proyecto como este tipo que cuesta, ¿verdad?, que no es fácil en el país y además que sea algo no como lo que la gente está acostumbrada a ver, algo típico, algo cotidiano, sino algo diferente como lo es Paroniria y suspenso, ¿verdad? ¿Y por qué el nombre, Paroniria? Viera que el nombre fue toda una novela. Ok. La trama principal de la película tiene mucho que ver con pesadillas, ¿verdad? La actriz principal, ella sufre mucho de pesadillas, entonces teníamos que buscar algo relacionado con ese tema. Y aunque la palabra es realmente difícil de asimilar, Paroniria realmente encierra ese tema principal, que es que la actriz pasa demasiado o sufre demasiado de pesadillas y eso le afecta en su vida cotidiana. Entonces, al final decidimos que ese era y así lo colocamos. ¿Y qué otra curiosidad puede tener Paroniria? Porque siempre y todo hay un detrás de, ¿verdad? Y sí, siempre está lleno de curiosidades. Entonces, qué mejor que nos lo digan ustedes. Hay cosas muy importantes, ¿verdad? Yo creo que la primera fue el reto de crear un personaje hecho por computadora y que este personaje interactúe con los actores, ¿verdad? Y díganme, ¿para cuándo está esta película? O un aproximado para que la gente esté pendiente. Vamos a lanzar Costa Rica 15 de julio. Esperamos, Dios primero. Sí, digamos. Pandemia, chao. Exacto. Esperamos que para esa fecha ya hayan quitado las restricciones en cuanto al... Más aperturas de cine. Sí. Ojalá. Entonces, si todo sigue como va, estamos para Costa Rica, 15 de julio. Y ya estamos viendo Centroamérica, porque esta película va para todo Centroamérica, sí, México y Colombia. Ay, súper bien, qué dicha. Bueno, ¿qué les parece si antes de irnos invitan al público a ir a las salas de cine a ver Paroniria? Claro que sí. Carlita, los honores. Bueno, es importante que sepan que esta película se hizo con todo el amor, se hizo bajo un aspecto completamente diferente para romper esquemas en este país, para todos ustedes. Y necesitamos de ustedes, necesitamos de cada una de estas personas que nos están viendo en este momento para que por favor se acerquen al cine, compren su boleto, entren, lleven a su familia, novias, amantes, perros, gatos, vecinos, todo lo que tengan, porque para nosotros es muy importante poder devolver la inversión que nos dieron, es la verdad, ustedes no tienen idea. Así que están realmente invitados para que la puedan disfrutar y obviamente estamos esperando sus comentarios. Ahora, muy importante, ya para terminar, ustedes han visto que normalmente al público se le pide apoyo, sí, y que apoye el cine nacional y el cine centroamericano, pero nosotros no queremos hacer eso porque en realidad tenemos una propuesta muy atractiva, ¿ok? Lo que nosotros le decimos a ustedes es, vaya y vea nuestra propuesta y la valora, no les vamos a quedar mal. Muchísimas gracias. La verdad, como les dije al principio, para nosotros es un honor tenerlos acá, que inviten a la gente a ver a Paroniria. Entonces, muchísimas gracias por su visita. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes y muchísima suerte en todos los proyectos, chicos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya ustedes saben, ir a las salas de cines a ver
para Oniria. Volvemos con más. Hace algunos días, uno de nuestros aficionados, Dixon para ser más exactos, nos recomendaba un tema para la cabina del horror y tiene que ver en cómo nosotros reaccionamos a ciertas situaciones. Así que, basado en eso, se nos ocurrió en hablar de cómo se reaccionaría o cómo reaccionaban las personas ante los secuestros. Es por eso que el tema de hoy se titula Encierro y Pánico. Quiero, antes de empezar a desarrollar este programa, creo que es importante y tal vez es un momento exacto de decir que si alguna persona que nos está viendo ha sufrido de algún tipo de eso, algún familiar, quiero que sepan que no es en forma de como haciéndolo mofa o algo por el estilo, sino más bien como ver esas situaciones del día a día como terror que todos podemos pasar. Entonces, comenzando de ahí, quiero preguntarles, ¿ustedes son claustrofóbicas? No, hasta el momento no. Verás que no tanto, o sea, ya tendría como que psicosearme mucho, pero como esas personas que entran a un lugar y ya no soportan, no. Es que creo que depende mucho porque la claustrofobia no recae simplemente en la sensación de un espacio cerrado, perdón, en que estar en un espacio cerrado, sino recae en la sensación de sentirse atrapado y encerrado. Por ejemplo, yo puedo poner a alguien en una silla, pero amarrarlo por todo lado y dejarlo en la mitad del campo. Esa persona en algunos casos va a experimentar la sensación de claustrofobia, a pesar de que no esté en un lugar cerrado, porque su pecho, sus brazos, sus piernas están limitados al movimiento y eso los encierra completamente en su mente. Entonces, también partiendo de ahí, creo que cualquier persona que no ha experimentado eso se puede decir que es claustrofóbica. A mí una vez me tocó, como una dinámica entre compas y en esas cosas que se hacen, me tocó que me amarraron a una silla. Fueron como 2 minutos, pero fueron los 2 minutos más horribles de mi vida porque yo no me puedo quedar quedito, pero sentía feo porque no me podía mover y entre más me movía, más estripaba el pecho. Entonces son cosas como que de ahí comienza el pánico a ese tipo de cosas, creo yo. Mira, es que, bueno, partiendo de lo que dijo Dixon, de cómo reaccionaríamos ante esta situación, yo había visto que, no sé si se acuerdan que a principios, no sé si fue principios del año pasado, hubo como una, ¿cómo decirlo? Como que estaban secuestrando muchas mujeres, ¿verdad? Ah, okay. Que un carro blanco y una mujer. Cierto. Entonces yo había leído como que una de las formas que usted podía como evitar de que alguien llegara a un carro y lo secuestrara era como dejarse caer, o sea, como acostarse en el piso, como para que el peso le cueste. para que el peso suyo, o sea, como que ellos no puedan manejarlo. Porque más bien entre el forcejeo y todo, más bien más fácil que se lo lleven. Es más fácil que se lo lleven, porque digamos, si usted forcea, en cualquier momento nada más le prensan los brazos y las piernas y va para adentro. Bueno, ya sea que sea una camioneta o una casa, porque hay casos donde ha sido en la acera, o sea, usted va caminando, esto pasa mucho en Estados Unidos, bueno, pasaba, no sé si todavía pasa, que pasaban frente al porche de las casas y lo agarraban de ahí y lo metían, en la misma casa de las personas, y curiosamente después nadie veía nada, nadie sabía nada, ¿verdad? Pero pasaba a plena luz del día tal vez y enfrente de una casa residencial común y corriente. Entonces estas situaciones provocaban de que los secuestros, los raptos, y no sé si hay otro nombre para esto, otro sinónimo, se dieran con más facilidad y se normalizaran. Es un problema muy, muy grande. Hay algo importante, ahorita se está hablando de la claustrofobia, ¿verdad? Ajá. Que esto puede afectar todavía más a una persona cuando le sucede esta situación. Pero creo que también, bueno, yo afortunadamente no he vivido algo así, pero yo imagino que hay más variables que afectan, porque por ejemplo no es solo que usted esté encerrado, sino que le quitan toda la voluntad, o sea, todo lo que usted puede hacer, ya sea hasta comer, ir al baño, ¿verdad? Lo que sea que usted necesite hacer, hasta incluso hablar, por ejemplo. O sea, todo eso se lo eliminan. Es como un tipo de esclavitud. Sí, tal vez. es que lo privan de su libertad. Exacto, entonces eso yo creo que también es lo que afecta. Fíjate que eso me recordó un caso de un muchacho que él cuenta que cuando a él lo raptaron, lo tenían en un cuartito con un silloncito, con un colchoncito, ¿verdad? Ahí todo sucio y todo, y ahí dormía. Pero como que los secuestradores se hicieron un poco más humanos, entonces le lavaban la ropa, le daban buena comida, no solo ni ahí, ¿verdad? A veces se ponían, digamos, ahí como a tomar con él y fumar y jugar cartas, o sea, como si fuera una persona más, pero lo tenían secuestrado. Sí, lo tenían ahí encerrado. Me acabo de acordar de algo que me pasó, viví en la escuela, y cuando yo estaba en la escuela, que había una compañera que venía de intercambio.
o sea, ella llegó como en quinto, algo así de la escuela, llegó de intercambio, y a ella, donde vivía antes, la intentaron secuestrar, ¿verdad? Pero los niños son muy crueles, pero no sabíamos esto. Y ustedes no sé si se acuerdan que había una moda o era un juego que tenían los carajillos que llegaban y lo tapaban los ojos y que adivinaran quién era, ¿verdad? Un compañero era muy bromista y yo estaba con él, yo no fui el que lo hizo. Llegó por detrás y le tapó los ojos. Le digo, ay, adivine quién soy. En el momento que él le puso las manos en los ojos a ella, esa chiquita se estalló en llanto y se tiró al suelo a llorar. Nosotros nos quedamos como, ¿qué pasó? ¿qué le hicimos? Le punzó un ojo, la golpeó, no sabíamos. Tuvieron que llegar un montón de profesores y llamar a la mamá para que esa chiquita se pudiera levantar. Después fue que nos dimos cuenta y que nos dijeron que la habían intentado secuestrar, o sea, que la habían intentado jalar, le aventaron los ojos, entonces que ella no soportaba tener los ojos, o sea, que alguien más le cerrara los ojos. Entonces, y teníamos 10, 11 años y esa niña no soportaba eso, o sea, no podían ponerle vendas, nadie podía cerrar los ojos, o sea, solo ella obviamente para mí y para parpadear, pero a ella no le podían tapar los ojos porque se destapaba en llanto. Qué pecado, ¿verdad? O sea, yo me imagino que cuando le taparon los ojos ella como que revivió el momento donde la intentaron secuestrar y por eso fue que ella ahí se desvaneció por Son un completo. montón de flashbacks que pueden llegar a pasar, entonces... Y es que también, si nosotros decimos la palabra secuestro, yo creo que ya todos automáticamente entienden a alguien que encierren en un lugar, ¿verdad? Por lo menos. Pero en realidad hay diferentes tipos de secuestros, tienen otros nombres ya como un poco más específicos que no lo sabemos de memoria, pero hay tipos, o sea, y yo creo que varían dependiendo de la razón del secuestro. Porque pues está la típica, ¿verdad? Que muchas veces vemos en películas y todo, que es el famoso secuestro para sacar plata a la familia, ¿verdad? Entonces, eso es simplemente para eso, ni siquiera incluso es para maltratar a la persona, para asesinarla o para, bueno, para... Pero hay casos donde sí puede ser así, por supuesto, hay casos donde sí, ya son muy desgraciados, ¿verdad? Ya terminan asesinando a la persona, pero casi siempre son para lo que es el dinero. Ahorita sigo diciendo más otros tipos, pero me acabo de acordar de que leí también que los secuestros ya... O sea, hay bandas organizadas, de hecho le llaman células. Entonces, por ejemplo, cada uno o cada persona o cada grupito tiene un pequeño rol. Entonces, el rol de uno es secuestrar a la persona. El otro rol es el que se va a encargar de negociar con los familiares por teléfono. Otro rol es el de cuidar a la persona, alimentarla. O sea, todo eso es súper grande. De hecho, un ejemplo así corto fue cuando secuestraron a este chaval, a Adal Ramones. Adal Ramones, sí. Hay un testimonio de él y es precisamente esto de las células. De hecho, hay algo que les iba a comentar. No sé si ustedes se acuerdan que hubo un tiempo que en México comenzaron a haber muchas llamadas falsas para decir de secuestros, que de hecho se publicaron muchas en redes sociales. ¿Se acuerdan? Bueno, pasó de eso, pero estamos hablando, ahorita podemos volver un toque a las personas que fueron secuestradas, pero imaginemos también el terror que sienten las familias de los secuestrados, porque yo vi muchos videos de esas falsas llamadas de secuestro. Tenemos a su hija, a su papá, a su mamá, a su hermana, lo que sea. Algunos no se creían el cuento y decían, ¿cómo es? Y le devolvían la broma al estafador. Otros, por su parte, no podían reaccionar. Entonces, creo que a veces también es más fuerte la reacción de las personas que de los familiares que el propio secuestrador o el secuestrado. Así. Entonces, son muchas cosas que pueden generar traumas, pueden generar ansiedad, depresión, cualquier cantidad de cosas. Pero yo creo que la persona más indicada para hablarnos de esto, de este tipo de cosas, es alguien experto en el tema. Entonces vamos a pasar con una nota de alguien para que nos hable un poco sobre la psique de los secuestros. Con respecto a las consecuencias de un secuestro, es indispensable considerar que existen distintas variables que van a interactuar. Por ejemplo, rasgos de personalidad, contexto en el que se lleva a cabo el hecho, así como las redes de apoyo con las cuales cuenta cada persona. Con respecto a lo que tiene que ver con el contexto en el cual se llevaron a cabo los hechos, es importante considerar el fin último del secuestro,
Es decir, se trató de un hecho aislado, había motivos económicos de por medio, fue una cuestión política, el hecho fue cometido por una persona que la víctima conocía o era una persona totalmente desconocida. Asimismo, es importante considerar las condiciones en las que la persona se encontraba durante el tiempo en el que estuvo secuestrada. Por ejemplo, hábitos de higiene, cómo era el espacio en el que se encontraba, habían amenazas de por medio, por ejemplo, amenazas de muerte, alimentación. Este tipo de cosas van a variar muchísimo las consecuencias que lleguen a presentarse. Por ejemplo, si hablamos de trata de personas, no solo es el delito de secuestro, sino que también tenemos delitos como, por ejemplo, la violencia física, la violencia emocional, la violencia sexual, amenazas de muerte. Entonces esto va a hacer que no solo nos enfrentemos a las consecuencias de un secuestro, sino además todos los demás traumas que se presentaron durante este periodo. Algunas víctimas, una vez que son rescatadas, presentan un estado de hipervigilancia, que quiere decir que cualquier situación les resulta totalmente incómoda, les dispara sus alarmas y se vuelven sumamente desconfiadas. Si este estado de hipervigilancia no es abordado de manera adecuada, puede desencadenar un trastorno de estrés postraumático. Esto tiene que ver con el hecho de que ante un trauma, como lo es un secuestro, la persona tiene una sensación de pérdida de control sobre su vida, sobre sus decisiones, sobre todo lo que tiene que ver consigo misma. Es por esto que cualquier situación, por más leve que parezca, puede desencadenar miedo, angustia y todo este tipo de síntomas. Además de la hipervigilancia y el estrés postraumático, existen algunos otros síntomas, tales como la tristeza, la ira, la rabia, la vergüenza, las pesadillas. Asimismo, las personas pueden desarrollar otro tipo de trastornos, por ejemplo, la agorafobia, donde tienen demasiado temor a los lugares cerrados porque es un recordatorio de lo sucedido. Y además pueden desencadenar cierto tipo de rituales que podrían parecer obsesivos con el fin de garantizar su seguridad, al menos esta sensación de que las cosas están bajo su control. Una de las consecuencias más graves que se puede presentar es el sentimiento de culpa. Desde luego, ninguna víctima de secuestro será culpable de lo sucedido. Sin embargo, a nivel social muchas veces se les hace sentir que fue de esta manera. Incluso a nivel familiar o en las redes más cercanas de amigos, amigas, a nivel laboral, por ejemplo, se le puede hacer pensar a la persona que pudo haber evitado lo sucedido. Esto conlleva, además de la sensación de culpa, a que la persona tenga grandes dificultades para readaptarse a estos contextos una vez que es rescatada del secuestro. También sucede que la mayoría de víctimas tienen dificultades para pedir ayuda o para aceptar la ayuda que se les brinda. Esto por dos motivos principales. Número uno, por lo difícil que resulta revivir lo sucedido. Y número dos, porque la sensación es de que nadie entiende por lo que pasaron. Es importante comprender que en este tipo de trauma, como en muchos otros, no se pretende que la persona olvide lo que le sucedió, pero sí que sea capaz de seguir adelante con su vida. Es decir, no consiste en reprimir los recuerdos. Se trata de revivirlos sin que eso genere la angustia que pueden generar al inicio. Se van trabajando poco a poco. Es un proceso que puede resultar muy lento y es muy importante que las redes de apoyo entiendan esto. Porque de lo contrario, por ejemplo, si las familias, las amistades o como decía antes también la red a nivel laboral exige a la persona que esté bien o hace comentarios como ya eso pasó, tiene que seguir adelante, esto lo que va a generar es mayor angustia en la víctima y desde luego un retroceso en el proceso. Finalmente, resulta indispensable retomar el hecho de que cada víctima de secuestro debe ser tratada con todo el respeto y la empatía que merece. Esto quiere decir que debemos evitar generalizar, debemos analizar cada caso de manera individual y lo más importante es que debemos respetar los tiempos de cada persona. En una situación tan traumática como esta, el respeto y el acompañamiento resultan indispensables. Muchísimas gracias a la especialista Anjanet por darnos su valiosa información. Si ustedes quieren contactarse con ella, acá están los números para que la busquen y vayan a una cita con ella. Bueno, vieras que les quería comentar de un caso que me intrigó bastante. Es de una muchacha que se llama, perdóneme si lo pronuncio mal, Natasha Kampusch, algo así. Ella fue secuestrada a los 10 años, o sea, era una niña, y duró 8 años secuestrada. Trata de personas, algo así, ¿no? No, la secuestró un hombre ahí, nada más Sí, como solo para ella. secuestrarla a ella, ok. Se dice que ella, logró escapar, ¿verdad? Y cuando ya iban a dar con la persona que la secuestró,
él se tiró como a un tren y pues se suicidó, ¿verdad? Y ella escribió un libro que se llama 3096 días de cautiverio, o algo así, o secuestro, algo así. Pero qué terror, ¿verdad? Vivir tanto tiempo Con su secuestrador. Es que ahora quiero sacar esto porque convivir con la persona que lo secuestró no debe ser para nada bonito ni fácil. Creo que ya sé por dónde va. Y ya ustedes fijo saben qué es, pero es sobre el síndrome de Estocolmo. Ajá. No sé qué situaciones o qué factores pueden haber para que la persona pueda sufrir este síndrome, pero yo creo que el tiempo... Explique qué es para por que aquello, gente para los que que no no sepa saben, qué el es. síndrome de Estocolmo básicamente es generar una relación afectiva con su secuestrador. Ya sea, bueno, hombre, mujer, lo que sea, pero es generar un lazo afectivo. O quizás no que vayan a hacer una relación amorosa No, o algo nada así, más pues, general. ha pasado. Un lazo de- Sí, un lazo, así como que el secuestrador llega como a comprender, ¿verdad? Al secuestrador y lo que necesita y a veces incluso hasta lo apoya. O sea, Sí, la hay una víctima conexión. al secuestrador. ¿Sabían de dónde viene todo eso? ¿De dónde? Estocolmo. De Estocolmo, sí. En Estocolmo, en los años 70, llegó un hombre a como asaltar un banco, ¿verdad? Entonces tomó de rehén a 3 mujeres y un hombre de los que trabajaban ahí. Él se los llevó y una como de las cosas que él pedía era que liberaran a un reo. Que me vino era amigo de él o algo así. Se lo llevó, todo bien, y llegó un punto donde cuando iban a rescatarlos, las víctimas protegían a los secuestradores. los protegían de las policías. Entonces, ellos después, en entrevistas y todo, ellos dijeron que le tenían más miedo a la policía que a los secuestradores. Y una de ellas dijo que podría viajar con ellos por todo el mundo tranquilamente y sabía que no le iban a hacer nada. Entonces, ahí es donde le llamaron a esto el síndrome de Estocolmo. Dicen de hecho que hay una foto que salió de donde venga una de ellas besando al secuestrador. ¿En serio? Dicen. Miras que hablando un toque de eso me acordé de una película que no sé si es precisamente terror, pero tiene que ver con un secuestro. No sé si ustedes la han visto. La película creo que se llama 911, línea de emergencia, la de algo así. Halle Berry, sí. ¿Cómo? La de Halle Berry. No me acuerdo. Sí, me acuerdo de la trama, pero es muy buena, pero quiero Que es una chiquita que está que en el está maletero. y llama al 911 y la Ajá, muchacha le va sí, guiando sí, qué sí. hacer. Que dejando pintura y todo. Exacto, Ajá, que rompe sí. el faro y todo. No, hablando de eso, ahorita es que ahora los carros, hay unos carros más nuevos que usted puede abrir Sí, tienen desde algo por atrás. ahí. Ujú. O sea, si usted queda encerrado en No, el pero maletero, verás que no solo los nuevos. ¿En Hay serio? carros, Ajá. sí, desde hace mucho tiempo, bueno, muchos años, que sí tienen algo por... yo creo que ahora es como Y a estrictamente... veces ni siquiera tal vez es para un secuestro, tal vez es porque tal vez un niño estaba jugando y se Sí, quedó adentro, sí, cosas sí. de ese estilo. Pero digamos, ya ahora creo que es como un lineamiento Ah, de que ok. para poder abrirlo desde Un adentro, estándar, para ah. usted salir. Entonces es como impactante porque yo conocí un amigo, tenía un hermano que era taxista y él fue secuestrado en su propio taxi. Ajá. O sea, lo montaron los asaltantes, lo hicieron bajado, lo montaron en el maletero y lo secuestraron así. Él por dicha, obviamente es su taxi, conoce sus cosas, a lo que él pues pudo salir y salvarse sin que los muchachos se dieran cuenta, digamos. Al final encontraron el taxi, pero no encontraron a nadie más. Pero dicen que el muchacho estuvo ahí como media hora tal vez intentando salir y que dice que fueron la media hora más larga de su vida, que él sentía que ya se iba a morir. Entonces que él ya estaba preparado para morir, pero que al final logró salir. Entonces esa película me recordó a que sí pasa, digamos, hay cosas que nosotros vemos como muy para allá, pero que A en el día cualquiera, a día- le pueden pasar y hablando de, ahora sí, siguiendo con el tema de los Sí. tipos de secuestros, estamos viendo, ¿verdad? Donde a cambio de dinero también están los secuestros ya por relaciones amorosas, ¿verdad? Algún tóxico o tóxica, Como ¿verdad? Annie. Que no- Ajá. ¿Como quién? Como Annie. Ajá, exacto, como Misery, exacto. Es exactamente lo Qué mismo, es lo mismo. Y le Entonces, quiero los toys. sí, por relación amorosa, relación ahí afectiva. Está también ya para propósitos sexuales, ¿verdad? Ujú. Que secuestran personas. Incluso estaba viendo que un secuestro puede ser algo súper simple, como que Cari venga a mi casa y yo le diga, no, usted no se va. Usted Ok, se sí, queda eso aquí secuestro, hasta que ya. esto y esto. Sí, O sea, eso no es que secuestro. yo la voy a dejar ahí por vida, pero... Si me ven grabando todos los días, Sí, eso es Digamos, hay privar de casos- libertad, creo. Sí, que- exacto, ya Sí. con solo eso se puede Que considerar de un hecho tipo en de el secuestro. Código Penal, si no me equivoco, es que no disculpen, pero si encuentro el nombre real, porque yo le pregunté a una abogada, pero se me olvidó el nombre,
que en el Código Penal no se le dice secuestro, digamos, a la hora de ir a acusar no se le dice secuestro, sino privación de la libertad al tercero, algo así se llama ya por tal legalmente lo que es secuestro. Ajá, y vea que vacilón, hay otro que se llama autosecuestro. Entonces, ¿cómo es eso? el terror no es para el secuestrado, sino más bien para su familia. ¿Qué es esto? Casos, ok. hijos, por ejemplo, un hijo que hace toda la pantomima, ¿verdad? De que está secuestrado y es para pedirle dinero a los papás, ¿verdad? Entonces ese es el famoso autosecuestro. Yo me lo imaginé diferente, ¿No? porque no, me lo imaginé diferente, pero no porque ahí por donde yo vivo pasó algo de que el hijo de la señora no dejaba salir a la señora para nada. Ah, ya. A tal punto que la señora se psicoció tanto que no podía salir, que le dio un infarto en la casa y al estar pensando que el hijo no la dejaba salir, se murió dentro de la casa. Ah, no, qué desgraciado. No, eso Entonces, ya secuestro. Sí, ¿no? sí, por eso lo pensé, pero yo dije, es como secuestro. No, pero sí sería de ese tipo, autosecuestro, sí existe. Vi un secuestro, pero tal vez no es de personas, sino ya es de propiedades, pero eso ya es como un poco más para allá. Gente que secuestra aviones, por ejemplo. Ajá. Bueno, eso sí con Sí, gente, eso es... pero ya tal vez secuestran propiedades, vehículos, pero eso ya es como más. Vieras que hubo un caso que hace ya rato, cuando estábamos grabando en pandemia, si no me equivoco, yo había expuesto un caso de un secuestro que fue como muy aterrador. Era de Elizabeth Fritzl. Ah, sí. Ese caso fue horrible porque el papá Sí, el que la hizo un calabozo. Sin spoiler, ¿no? Ok, ya me acordé cuál es, Hizo un sí. calabozo, Sí. ¿verdad? Como en el sótano, la familia no sabía ni nada y secuestró a su propia hija. 18 años. Durante, no, como 24 años, si no me equivoco. Ah, Fue, pero cualquier cantidad de años. Sí. Y obviamente pues la violaba y todo, tuvo como 11 hijos si no me equivoco, bueno, tuvo bastantes hijos, Eso me ¿verdad? acuerdo la película de Not Breathe, la de que estaba en Netflix, que era un militar que tenía... Ah, sí. Sí, no respires, sí. No respires. Ajá. Me recuerda a eso, sí. Sí, dos de los hijos de ella, digamos, para que la familia no sospechara y no pusiera como, ay, que está secuestrada ni desapareció, lo que hacía era que la obligaba a escribir cartas para que llegaran a la casa y que, ok, la mamá viera que estaba bien y no sé qué, no sé cuánto. Dos de los hijos de ella, él se los lleva como para arriba, ¿verdad? Para criarlos con la esposa. Y con una carta donde ella dijo como que se los daba porque es que no podía mantenerlos y que no sé qué, no sé cuánto, ¿ok? Los niños se fueron desde muy pequeños, entonces pues no dijeron nada, no sabían nada. Y lo que se hizo, o sea, cómo lo rescataron fue porque una de las hijas estaba como enferma, ocupaba ayuda médica, entonces echó una notita en el bolsillo de la chiquita y cuando llegó al hospital vieron la nota y pudieron rescatarla y todo. Entonces, o sea, es como algo tan bizarro, algo tan horrible. Acabo de acordarme de algo, precisamente en este momento, y se me acaba de ir la idea, digamos, la estaba pensando, pero es que estamos hablando de casos de secuestro directamente donde yo estoy diciendo, usted está secuestrada, pero hay casos donde la manipulación psicológica del secuestrador, que puede ser su pareja, su mamá, su papá, su hermano, lo que sea, secuestra a la persona en cuestión, pero no directamente le dice está secuestrada, sino que la psicosea tanto y la manipula tanto a tal punto de que la persona ciertamente ya está dentro de un secuestro, no puede salir, no puede hacer esto, no puede hacer muchísimas cosas. Me acabo de acordar de otra película que vi en Facebook, a veces yo paso videos en Facebook y me sale una película y me quedo viéndola, que es un secuestro a un ladrón. El muchacho, creo que es argentina, si no me equivoco, es latina. El ladrón se mete a robar a un carro, ¿verdad? Pero el señor que es el dueño del carro ya está harto, pero harto de que se metan a robar al carro. Hace el carro básicamente una trampa mortal para el ladrón. Entonces lo secuestra ahí y se arma cualquier cantidad de cosas alrededor de la película. Pero hablando de películas que hablen de secuestros y también de retener a las personas contra su voluntad, vamos a la nota de películas relacionadas al tema. Misery, 1990. Un autor famoso es rescatado de un accidente de coche por un fan sin sospechar que la atención que está recibiendo es el comienzo de una pesadilla de cautiverio. An American Crime, 2007. Gertrude acepta cuidar a dos niñas, Sylvia y Jenny, mientras sus padres viajan con un carnaval. A pesar de que la hija mayor es la más problemática, Gertrude libera toda su amargura y frustraciones en la inocente Sylvia,
Gertrude encierra a la niña en el sótano y la tortura, provocando eventualmente que sus niños hagan lo mismo. Captivity, 2007. En Manhattan, un asesino serial encuentra a la modelo Jennifer Tree y a su chofer. Allí sufrirán el horror del cautiverio, pero lucharán por sobrevivir mientras surge una conexión especial entre ellos. The Disappearance of Alice Creed, 2009. La hija de un hombre rico que está cautiva en un apartamento abandonado por 2 exconvictos que la han secuestrado y retenido a cambio del dinero de su padre. Kidnap, 2010. 3 criminales encapuchados de Europa del Este irrumpen en una vivienda de una urbanización de Madrid, retienen a los miembros de la familia como rehenes en su propia casa y obligan al padre a vaciar sus tarjetas de crédito. The Call, 2013. Una veterana operadora de la línea de emergencias debe enfrentarse a un asesino para salvar a una joven que ha sido secuestrada. I Spit on Your Grave, 2, 2013. Cuando Katie acepta una oferta para que le tomen fotos para su portafolio, la experiencia se convierte rápidamente en una pesadilla de violación, tortura y secuestro. Ahora tendrá que encontrar la fuerza para ejecutar su brutal venganza. Secuestro, 2016. Cuando el presunto secuestrador de su hijo es liberado por falta de pruebas, una abogada reconocida y de buena reputación toma el asunto en sus propias manos, con consecuencias inesperadas y espectacularmente desastrosas. Kidnap, 2017. Una plácida tarde en el parque se convierte en una pesadilla para Carla, una madre soltera, cuando unos secuestradores se llevan a su hijo sin celular con el que comunicarse ni tiempo para acudir a la policía. Carla inicia una persecución frenética para poder salvar a su hijo. Night Hunter, 2018. Un experimentado teniente, su policía y un vigilante local están atrapados en un peligroso plan que involucra a un hombre recientemente arrestado y con dificultades, vinculado a años de secuestros y asesinatos de mujeres. Creo que estoy enamorado. Nos va a sonar raro, pero ya les explico. Para las citas ciegas de esta semana tenemos una peli ítalo-francesa que se llama De la Morte dell'Amore, o en inglés solamente se llama Cemetery Men. Es de 1994. Está basada en una novela del mismo nombre que habla sobre la muerte y la búsqueda del amor desde un punto de vista bastante satírico y macabro, pero en fin, ya les empiezo a explicar. La intro es re buena. En los primeros 5 minutos te dicen todo lo que necesitas saber de la película. Digamos, tiene un ambiente gótico como de catacumba, una vibra como de film noir de los años 40, aquellos de detectives, ya saben lo que estoy diciendo, comedia negra, por supuesto, y unas tomas súper artísticas bellísimas. Hablando de bellísimo, hay una mujer rubia en la película que es increíble. Enamora a primera vista, es algo así como mágico, yo qué sé, por todo, por cómo se ve, cómo habla, cómo se mueve, cómo actúa, y sí, es extraño porque no es un solo personaje, son como varios personajes, pero no les voy a hacer spoilers con eso. Otro personaje que me llama la atención es Nagy, el gordito asistente del cementerio. Yo soy su viva imagen y además me identifico mucho con él porque se enamora de mujeres que están muy muy fuera de su liga. Otra cosa con la que me siento totalmente relacionado, pero bueno, la peli en general habla de las cosas perversas y o cosas idiotas que uno hace por una pareja o la sola posibilidad de una pareja, y tiene un cinismo increíble, que es bastante gracioso para mí al menos, como por ejemplo lo frío que puede ser una persona cuando pierde un ser querido, o que sea más sencillo enfrentarse a una horda de zombies por sí mismo que seguir un proceso burocrático de un estado. Sí, hay unas escenas mega violentas que no son aptos para gente sensible en lo más mínimo, pero son cortas y son poquitas. Entonces, si la sangre les espanta, no se preocupen, no es demasiado, solo digo que son muy violentas. No voy a explicar porque serían spoilers. Hay un cover sencillo de una pieza de Ozzy Osbourne, Hellraiser. Es apenas como para que no lo demanden, pero digamos cualquier fan de Ozzy se da cuenta a leguas que es Hellraiser, eso es lo que es. Entonces digamos hasta en música me gustó. Pero si no se han dado cuenta por esta carta de amor que estoy haciendo, me gustó mucho la película y considero que está súper buena.
pero sí tengo quejas minúsculas, si se les puede llamar quejas, la verdad. Las reglas de los no muertos, que en esta película se llaman los que regresan, no están muy claras, incluyendo qué pasa cuando uno empieza a convertirse en uno de ellos. En mi opinión, es más como un descenso a la locura o un tipo de colapso mental, pero no importa. Y la verdad es que no afecta en nada la película o su calidad, porque es una belleza total. Y de hecho esa ambigüedad o esas reglas extrañas me terminaron gustando al final, porque es como el eslabón perdido que hay entre los fantasmas y los zombies. Siempre se ha hecho como una división ahí muy dura entre un fantasma y un zombie. Pero sí, los que regresan de esta película son como el eslabón perdido que conecta las dos posibilidades, por decirlo así. No sé si les pasa lo mismo que a mí en San Valentín, los 14 de febrero, que es como un bajonazo, por un montón de razones. Pero sí, digamos, esta película es justamente lo que yo necesitaba como para recuperar el ánimo. Está buenísima, véanla. Sí, no sé si realmente pueda calificarse como un clásico de esos atemporales para los góticos, como, qué sé yo, Beetlejuice, El Ansia, la de los vampiros. Y como todo hombre enamorado, yo probablemente diría que creo que no es perfecta, pero para mí se siente perfecta, se ve perfecta. Sí, en fin, está buena, véanla. De la muerte del amore o Cemetery Man del 1994. Bienvenidos a una nota más. Hoy estamos acá en San Pedro Cinemas, que nos vinimos a aprovechar esta increíble promoción del 2x1 para todos aquellos que tengan una tarjeta Back Credo Matic. El día de hoy nos vinimos a ver La Llorona, una película que está nominada a Mejor Película Extranjera en los Golden Globes y además que está entre las preliminares para entrar a los Oscar. Vamos a ver cómo nos va con esta increíble película. La verdad, yo le tengo mucha fe. Que no te afecte. Hay tantos combos que no sé de dónde escoger, pero es que esta película se merece un muy buen combo. Vamos a ver La Llorona, pero no es la película que todo el mundo se está imaginando con este nombre. Alma y sus hijos fueron brutalmente asesinados en Guatemala. 30 años después, el general retirado que fue acusado por este crimen queda absuelto, por lo que se libera un espíritu y vaga por todo el mundo. Así que mientras vamos a ver el tráiler, yo espero mi pedido. ¿Cuándo nos irán a dejar en paz? Una obra maestra. Ahora entendemos por qué la película ha sido nominada a Mejor Película Extranjera. Y es que en La Llorona se toma como base una parte de la historia original de la leyenda traída a la actualidad con algunos tintes terroríficos en donde se crea una crítica sociopolítica. Así que los invitamos a que vengan acá a San Pedro Cinemas a que disfruten de esta excelente película y no olviden comprar sus entradas a través de www.sanpedrocinemas.com. Los invitamos a que vengan a la Casa del Cine del Terror. Buenas noches, fanáticos del terror. Sean bienvenidos a la sesión de criptozoología de Horror Hazard. En esta ocasión nos dirigimos a la provincia de Bariloche, en Argentina, a un lago llamado Nahuel Ari, donde ahí
se oculta una leyenda que ha estado vigente durante muchos años. Estamos hablando del primo lejano latinoamericano del monstruo del lago Ness, Nahuelito. El Nahuelito es descrito como una criatura de gran envergadura, de aproximadamente 10 metros de largo, con un enorme cuello largo, un enorme cuerpo parecido al de una ballena y una cabeza similar a la de un caballo. El primer avistamiento de esta criatura surgió en 1910, cuando un pesquero llamado Brad Scott embarcó en el muelle de ese lago y justamente a 50 metros de él vio sobresalir un enorme cuello largo de una criatura de gran tamaño que permaneció por lo menos 2 minutos fuera del agua. Lo raro es que solo él lo vio. Otro de los avistamientos más famosos surgió en 1960, cuando miles de barcos cruzaron el lago y detectaron una enorme criatura de más de 10 metros de envergadura nadando por debajo de los barcos. Fue detectada por sonar y fue perseguida por unos 10 días. En 1988 se tomó la única fotografía de esta criatura cerca de la provincia de Bariloche, ahí mismo en ese lago. Muchas personas aseguran haberla visto en años anteriores. Incluso en el 2020 surgió la fotografía que están viendo en pantalla. ¿Qué será lo que esconde el lago Nahuel Narí? ¿Será una criatura prehistórica? Tal vez una ballena que se cría extinguida llamada Ceulodón. Tal vez un plesiosaurio. O tal vez será que por la constante contaminación de los mares habrá creado este tipo de criaturas. Nunca lo sabremos. Mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror. Buenas noches. Queríamos comentarles que la entrevista que vieron antes del tema principal sobre la película Paroniria es un pequeño fragmento, pero la completa la van a poder ver a partir de mañana por YouTube. ¿Sabe que también pueden ver en Facebook y en YouTube? Luz, Cámara, Terror. Que esta sección ha venido avanzando desde los inicios de cómo tal vez hacer una película de terror a ya análisis más profundo. Y esto es lo que vamos a hacer ahora en Luz, Cámara, Terror. Durante las décadas de evolución del cine de género, hemos visto diferentes cambios estéticamente. Entonces, este Luz, Cámara, Terror se va a dividir en 2 partes, donde vamos a apreciar todo esto que nos ha dejado el cine durante tantos años. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Luz, Cámara y Terror. Hace un mes que no nos veíamos, pero hoy venimos con un tema muy interesante porque muchas veces hemos escuchado el comentario de que actualmente solo se hacen películas iguales, con la misma fórmula. Pero es que acaso hemos estudiado la historia del cine de terror desde sus inicios en los años 20. Vamos a hacer una reconstrucción de todo lo que hemos vivido a través de las décadas. Este Luz, Cámara y Terror se va a dividir en 2 partes, así que empecemos con esta primera parte. El cine de terror da sus inicios en Europa, precisamente en Alemania, pero Alemania venía de una situación difícil, pues acaba de perder la Primera Guerra Mundial. La economía de todo el mundo está por los suelos y hay que crear arte, hay que crear cine, y comienza este expresionismo alemán. Películas como El gabinete del Dr. Caligari, Haxan e incluso Nosferatu. Todas estas películas tratan de plasmar estos sentimientos reprimidos y más primitivos del ser humano. Y hay una gran diferencia entre el cine que se estaba haciendo en Europa y el cine que se estaba haciendo en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos el cine era más idealista, formar una utopía imposible, que todos los seres humanos fuéramos felices. En cambio, en Europa, precisamente en Alemania, se estaba dando esta idea de sacudir mentes, buscar en lo más profundo del ser humano. Y la estética, como lo vieron al principio, es de puros contrastes. Había que hacer los sets a mano y algunos colores de las películas eran también pintadas a mano. Por ejemplo, recordemos que en El gabinete del Dr. Caligari las sombras fueron pintadas a mano.
y todo esto daba esa sensación de locura que estaba viviendo el personaje. Hay una película que quiero rescatar de esta década que se trata del Carruaje Fantasma, que también utilizó toda esta técnica de pintar las películas, agarrar colores diferentes para plasmar sentimientos, y si nos vamos a los años 20, todas las películas tenían esta misma técnica. Y llegamos a los años 30, aquí sucede una revolución del cine, se comienza a dar más peso el cine, y hay algo muy interesante, y es que en esta década comienzan a explotarse las películas con sonido. Está bien, hay algunas películas que en 1900 comenzaron a tener sonido incluido, pero acá comienza a hacerse un poco más factible poder realizar tanto trabajo detrás de todos esos. Y es que también en esta década las grandes casas productoras se adueñan de todos los cines, ya sea Warner Brothers, ya sea Universal Pictures o Metro Goldwyn Mayer. Estas se aprovechan del cine y comienzan a crear sus propias películas. Y en esta década dejamos un poco de lado el cine europeo y nos vamos al cine un poco más americano. Y en esta década también pasa algo muy importante en el cine de terror, y es que comienzan a explotar completamente el cine de monstruos, ya sea Frankenstein, Drácula, y en este caso quiero rescatar la película La Bruja Vampiro, que es una película de 1932 que usa todos estos recursos que anteriormente les comenté. Y además hay una característica muy importante, y es que esta película cuando salió fue abucheada por todo el mundo, pero como suele pasar, en el transcurso de los años fue apreciada mucho más, a llegar a ser una película de culto. Además que fue una de las primeras películas en ser dobladas en múltiples idiomas. Y al principio dijimos que esta cápsula de Luz, Cámara y Terror se iba a dividir en dos partes, pero pensándolo bien, para poder darles más contenido un poco más explícito y con más carnita, vamos a dividirlo en varias partes. Por el momento lo vamos a dejar hasta acá. Coméntenos si ustedes han visto películas de los años 20 o de los 30 y cuáles son sus favoritas. Les habló Stevie Monge en una cápsula de Luz, Cámara y Terror. Nos vemos en la próxima. Emily, ve a tu cuarto, cierra con llave y no abras hasta que te diga. Pero mamá... Hazlo. No es un animal. Parece que hay alguien entre las paredes. Pero, ¿por qué estoy aquí? Porque su hija está perdida. Nunca la lastimaría. Sí, pero su esposo está muerto. Porque usted le dio un tiro. Es mejor que confiese y nos diga dónde está. Ya les dije lo que pasó. Cubrimos todo el terreno, ya aparecerán los cuerpos en el río. Algo se llevó a mi hija. ¿Y lo viste? Sí. No vi su rostro, solo luz. Habla la oficial Dickerson, me dirijo a la residencia de los Knox. Recibido, oficial. Baje el arma ahora. No podrá entender esto. Después del parón de pandemia, que no podíamos salir a comer, que no podíamos salir con los amigos, de las cosas más gratificantes que yo he tenido es ir al cine. Y la verdad es que disfruto muchísimo yendo a San Pedro Cinemas. No sé ustedes. Sí, pero... también
Yo quiero aprovechar para agradecerle a sus colaboradores porque en realidad nos ayudan muchísimo. De hecho, hay, sorry, Carly, es que me acordé, de hecho hay una colaboradora de San Pedro Cinemas que también nos sigue en los programas y comparte nuestras cosas, que es Ruth. Ruth, sí. Ruth, entonces queremos mandarle un saludo a Ruth, que la verdad siempre que vamos a San Pedro Cinemas nos trata súper bien. A todos, hasta sí. Víctor también, sí. Bueno, sí. Son personas que, bueno, también Jennifer, a Dani, queremos mandarle saludos porque cada vez que nosotros vamos a San Pedro Cinemas nos sentimos como en casa y se siente muy lindo, muy gratificante el trato que tienen ellos con nosotros. Todos son súper amables, entonces queremos que ustedes también vayan y reciban este trato en San Pedro Cinemas. Porque hay muchísimo terror, así que tienen que aprovechar, porque sí. Todos los días hay demasiadas películas. De hecho, en este momento vamos a estar viendo la cartelera de lo que pueden ir a ver, ¿verdad? Estos días. Y no solo ir a ver, porque también tienen servicio de Globo. Y también pueden comprar sus palomitas, su hot dog, sus nachos, su todo. Uy, los nuggets. Los nuggets. De hecho, aquí en pantalla va a aparecer una promoción que son para aquellos tarjetavientes del BAC, que es una promoción buenísima para que ustedes puedan aprovechar y pagar con su tarjeta. Y si quieren seguir consumiendo terror el resto de esta semana, especialmente este fin de semana, vamos a pasar al bloque de recomendaciones. Hola amigos de Horror Hazard, espero se encuentren muy bien. Para la recomendación de hoy tenemos una película estrenada en 2014 sobre aliens, de nombre Extraterrestrial. Esta película es guionizada por The Vicious Brothers, que tienen en su haber las películas de Grave Encounters 1 y 2 y que aunque utiliza un poco de cámara en mano, la mayoría del film es de corte convencional. Empieza con un típico grupo de amigos que van a pasar un fin de semana en una cabaña en medio de las montañas, y de repente, ¡pum!, aliens. Así es Extraterrestrial, no te prepara demasiado. Desde los primeros minutos sabes qué es lo que vas a ver y lo hace de una gran manera, mostrándote sin miedo a los alienígenas, sus naves y algunas cosas que pueden hacer. Los clichés solo son malos si no se saben aplicar, y en el caso de esta película favorecen el conjunto de la historia y la convierten en una de las películas más entretenidas y completas del género. A la mitad de la película da el sentimiento de que va agotándose un poco el ritmo, sin embargo, esto es solamente lo que agrega el impulso para que los minutos finales complazcan al espectador con un despliegue de imaginación y efectos especiales muy agradables. Si te gustan las películas de aliens, conspiraciones, ciencia ficción y un poco de terror, Extraterrestrial es un combo completo muy agradable que te mantendrá entretenido hasta sus minutos finales. Espero le den una oportunidad a esta película, que sea de su agrado y que nos comenten qué les pareció. Nos veremos en una próxima recomendación acá en la Cabina del Horror. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están mis queridos amantes de la animación de terror? La recomendación de esta semana es producida por dos estudios súper reconocidos en el mundo del anime. El primero, Madhouse, creador de obras tan reconocidas como Sakura Card Captor, Black Lagoon, Parasite y la legendaria Toei Animation, que nos dio bellos recuerdos en nuestra niñez con la serie Dragon Ball. Como iba diciendo, estas dos productoras se unieron para darnos esta belleza de horror, conocida como Biohunter en 1995. Una ova que no dura más de una hora, en el cual el apartado artístico es increíble, la música espectacular y definitivamente la imaginación a la hora de matar no les dejará ninguna duda de las ganas insaciables y desbocadas de Fujihiko Ozono, su autor. De ver sangre correr, por supuesto. Nos cuenta la historia de dos científicos especializados en genética que buscan curar un virus que hace que los seres humanos se conviertan en demonios. Al igual que la recomendación pasada de Gino Cyber, este anime no cuenta con una historia muy elaborada, pero sin embargo lo compensa con buenas escenas de violencia, sexuales y de acción que harán las delicias de aquellos amantes del gore. Eso ha sido todo por hoy, espero que nos comenten qué les pareció la recomendación de esta semana. Nos vemos, hasta la próxima. Queremos invitarlos porque
que mañana tendremos programa de Random Horror. Algo muy importante es que vamos a empezar a hacer el Salón de la Fama de las películas, ¿verdad? Dentro del proyecto de Horror Hazard. Entonces ustedes nos van a ayudar a escoger esas películas preferidas. Y muy importante es que le den seguimiento al programa porque dentro de 15 días, cuando tengamos Random Horror de nuevo, vamos a empezar con un torneo de películas de películas no anglo. No anglo, o sea, nada de inglés, pueden hablar francés, italiano, mandarín, ruso, coreano, español, coreano. Y creo que esto nos va a beneficiar mucho a nosotros como amantes del género porque nos va no a obligar, sino nos va a incitar a consumir más terror diferente. Y aprender más, porque casi siempre uno se acostumbra a siempre ver lo mismo, entonces nos va a abrir los horizontes del terror, entonces están súper invitados a que nos acompañen. Y con este anuncio nos despedimos de todos ustedes, nos vemos el próximo viernes en este programa La Cabina del Horror. Muchas gracias por acompañarnos y por estar semana con nosotros. Ya saben, tenemos una programación muy amplia durante toda la semana. Y recuerden, el terror nunca estuvo tan cerca.